Quiero partir por agradecer esta oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el marco de cualificaciones y sobre las lecciones que podemos aprender, no de nuestra experiencia, porque no tenemos ninguna, pero sí de la experiencia internacional. Bueno, yo quiero empezar por decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un marco nacional de cualificaciones? ¿Cuáles son los distintos tipos de marcos que existen? ¿Qué puede aportarnos? Y, como decía antes, las lecciones que podemos sacar de ello para que nosotros podamos iniciar este camino que no es fácil, pero que puede ser tremendamente enriquecedor para nuestra educación superior. Estoy muy confundida con esto. A ver, ahí. ¿Qué es entonces un marco nacional de cualificaciones? Hay múltiples definiciones, algunas más desarrolladas que otras, pero me parece que estos son rasgos principales. En primer lugar, permite clasificar y reconocer una variedad, una amplia gama de destrezas, conocimientos y competencias. Hoy día, en nuestra educación superior tiene que responder a una gama de demandas tremendamente amplia. Ya no es la educación superior tradicional, dirigida a una élite que estaba centrada esencialmente en aspectos académicos. Hoy tiene que responder a esas demandas, pero también a muchísimas otras que parten y que tienen que ver con los cambios en la estructura social, en la estructura productiva, en el empleo, en el desarrollo personal, en fin. Y el marco ayuda entonces a clasificar y ordenar estas distintas destrezas y conocimientos de alguna manera que facilite entonces un continuo de niveles que además han sido acordados entre los principales actores de la educación superior. Estructura, como se decía en el video, cualificaciones existentes y nuevas que se definen a partir de resultados de aprendizaje, no como estamos acostumbrados a partir del proceso que conduce a esos resultados, sino que de los resultados mismos. Y por tanto, no está necesariamente vinculado a un proceso específico de aprendizaje. El marco de cualificaciones no tiene necesariamente, no es que no tenga nunca, pero no tiene necesariamente que responder a, como a veces oímos, no es una ingeniería de 6 años, no es un proceso que responda a un ciclo de aprendizaje, pero sí a los resultados obtenidos. Pero lo más importante es que es el resultado de un acuerdo amplio, no se impone, se construye. Y ese es el proceso en el cual cualquier país o región que quiera iniciar este trabajo tiene que tomar en consideración. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los propósitos que puede tener el desarrollo de un marco nacional de cualificaciones? En primer lugar, incrementar la transparencia de las certificaciones. Las certificaciones son importantes, resumen todo un trabajo hecho, pero son un papel que dice un nombre, un título, y muchas veces es muy difícil saber qué es lo que está detrás. El marco de alguna manera ayuda a transparentar el contenido, las competencias, las habilidades, los conocimientos que están detrás de esa certificación. Pueden servir para flexibilizar los itinerarios formativos. No son mágicos, no generan esta flexibilización así nomás, pero van facilitando el proceso que permite que entonces, al reconocer distintos niveles de aprendizaje, sea más fácil transitar de uno en otro. Por lo mismo, facilitan la portabilidad y la articulación de credenciales, que es tal vez uno de nuestros pecados en nuestra educación superior. Credenciales que no conversan unas con otras, que no se articulan, que no se reconocen. Permiten reconocer los aprendizajes alcanzados independientemente del proceso que se ha seguido para ello. Eso es más importante posiblemente en los niveles más
técnicos o tecnológicos y menos relevante en los niveles más altos de la educación superior, pero siempre hay un espacio para reconocer que hay aprendizajes que son útiles, que son significativos y que a veces no están reconocidos en una certificación, se han adquirido de múltiples maneras. Ahora, hay también propósitos específicos, pero esa es la tarea de cada sistema. A partir de su realidad, a partir de lo que tienen, de lo que existe, a partir de los desafíos que enfrenta, es preciso ir desarrollando e identificando cuáles son los propósitos que el marco debiera satisfacer. Aquí hay una breve comparación según tipos de marcos. Yo creo que el profesor Reif se va a referir en más detalle a esto, pero hay marcos que tienen que ver, son distintos de acuerdo a su finalidad. ¿Para qué sirven? ¿Sirven para comunicar lo que hay? ¿Sirven para reformar lo que hay? ¿O sirven para transformar? Pueden partir de la educación superior que tenemos, pero pueden partir también de la educación superior que queremos. En algunos casos, y tal vez los extremos son lo que se llama un marco comunicacional versus un marco transformador. Pero en un caso lo que se quiere es simplemente mostrar lo que hay, transparentar la realidad de las titulaciones, facilitar las articulaciones y la progresión. En otros casos se quiere transformar. Y, por supuesto, el reformador es una etapa intermedia. En el diseño también hay diferencias importantes. Hay unos en los cuales, como lo que se quiere es mostrar lo que hay, el diseño es flexible y puede haber variaciones entre los subsistemas de la educación, el sistema escolar, el de vocacional y el superior. O puede ser mucho más rígido, con especificaciones que están dadas desde el nivel central. En un marco comunicacional, el control y la dirección son de abajo hacia arriba, se construyen a partir de las propias instituciones de educación superior que asumen y comparten el liderazgo del proceso y las decisiones se van dando a nivel de cada uno de los subsistemas. En cambio, en un marco transformador, la decisión viene desde arriba, desde el nivel central, en que hay una participación o puede haber una participación de las instituciones, pero el control es centralizado, porque lo que se quiere precisamente es transformar ese sistema que existe y generar uno nuevo. Puede haber entonces en el ámbito reformador una estrategia intermedia donde hay un rol protagónico de las instituciones de educación superior, pero en que comparten la tarea con un organismo central. Ahora, no todos estos marcos se pueden dar en cualquier circunstancia. Para que sea posible y sea útil tener un marco de tipo comunicacional, se necesita un sistema bien consolidado, relativamente homogéneo y donde el consenso es que no se necesitan cambios sustanciales. En el otro extremo está la necesidad de efectivamente transformar el sistema, un sistema que no satisface las necesidades nacionales y que por consiguiente se necesita hacer cambios que a veces van a ir un poco en contra de la realidad actual de las instituciones de educación superior, pero se necesita una autoridad central fuerte y tener los propósitos muy claros. En el proceso intermedio igual hay que saber a dónde se quiere ir, eso siempre es útil cuando uno se mueve, una autoridad central, pero es muy importante el desarrollo de mecanismos adecuados de participación. Hay otros tipos de marcos que se clasifican de otras maneras, pero que pueden ser, por ejemplo, según el nivel de exigencia para incorporarse al marco. Hay algunos que son más exigentes y que entonces, si uno quiere estar reconocido, si uno quiere que un programa esté reconocido dentro del marco, tiene que satisfacer exigencias y requisitos sumamente claros, explícitos y, de alguna manera, prescriptivos. Otros en que esta adscripción es mucho más flexible y voluntaria. Hay marcos que cubren
todo el espectro educacional, desde el sistema escolar hasta los postdoctorados. Pero hay otros que son parciales y a veces puede ser útil ir desarrollando marcos parciales que tienen una lógica interna que es relativamente distinta y propia de su propio subsector y después ir articulándolos. Y hay múltiples otras distinciones que uno va descubriendo a medida que se adentra en el proceso. Ahora, ¿cómo se definen las cualificaciones en un marco? ¿Y qué son estas cualificaciones? Y aquí ha habido grandes discusiones de que si estas cualificaciones se definen de una manera genérica, ¿cómo pueden servirle a distintas carreras o a distintos programas? En primer lugar, una cualificación, que puede ser un título, un certificado, un diploma, representa, o eso es nuestra expectativa, ¿verdad?, lo que una persona sabe y sabe hacer. Eso es lo que esperamos que diga. Cuando recibimos a alguien y el diploma dice que es un sociólogo, a usar mi propia experiencia, se supone que la persona que recibe ese certificado entiende qué es lo que ese sociólogo sabe y sabe hacer, o ese médico, o ese profesor, o ese contador. Por eso es un elemento portátil, transportable, que ejerce de mediador entre la institución donde se adquirió la competencia o que está certificando la competencia y el lugar donde se va a usar esa competencia. Yo no tengo que mostrar todo lo que sé, tengo un papelito que dice qué es lo que yo sé y sé hacer. El problema es que no siempre son transparentes estas cualificaciones. Y a veces el papelito, uno no solo mira el nombre del título o del programa, sino que mira quién lo dio. Y a veces uno mira primero quién lo dio y después, a veces, mira qué es lo que se supone que sabe hacer. Entonces, estructurar esto exige ir transparentando y generando de esa manera confianza, porque si no, la cualificación no es válida. Si yo no confío en la institución que la otorga, no voy a creerle los contenidos de esa cualificación. Y si no le creo, da lo mismo, no sirve el papelito. Entonces, hay ahí un tema que, como ustedes ven, esto es un poco partir por el marco y usar el marco como un instrumento, pero lo que importa es lo que está detrás. Esta generación de confianza, esta apertura, esta transparentar lo que está ahí, ir generando confianza entre instituciones de educación superior y el mundo del empleo, entre la formación y el uso de las cualificaciones. Ahora, al comienzo los marcos de cualificaciones se referían solo al resultado final. Crecientemente han ido incorporando también insumos y procesos, porque se ha ido verificando que los resultados solos no son suficientes para dar cuenta de la complejidad de los aprendizajes. Ahora, ¿cómo se definen entonces con ese marco de qué son las cualificaciones? En primer lugar, por el nivel de complejidad de los conocimientos. Uno puede partir de conocimientos muy simples, muy específicos, y ir avanzando hacia conocimientos más complejos, y eso va definiendo distintos niveles en el marco. ¿Qué es lo que significa eso? El nivel de complejidad de los conocimientos tiene que ver con lo que el poseedor de la cualificación sabe y entiende y comprende, descrito en términos de la amplitud de los conocimientos y la profundidad. Y entonces uno puede ir definiendo en términos genéricos cuál es la amplitud y la complejidad de los conocimientos que están reflejados en esa cualificación. Lo segundo es el nivel de complejidad de las habilidades o destrezas que están asociadas, es decir, lo que el graduado puede hacer. No solo qué es lo que sabe, qué es lo que comprende, sino que qué es lo que puede hacer. Y eso pasa
tanto desde el ámbito del pensamiento lógico o intuitivo o creativo, hasta las destrezas prácticas en el uso de los instrumentos, de los materiales. Entonces, las habilidades o destrezas también tienen una gama que se refiere tanto a los aspectos cognitivos como a los aspectos instrumentales. Hay un tercer nivel que es clave, que es el nivel de la competencia propiamente tal y que se refiere al contexto en el que se aplica la cualificación. Es decir, cuál es el grado de autonomía y responsabilidad que esa cualificación implica para la persona que la posee. Tiene que estar supervisado, puede desarrollar actividades rutinarias en un contexto de supervisión, puede actuar independientemente, pero sin responsabilidad por supervisar a otras personas, puede conducir equipos de trabajo y hacerse responsable por la supervisión de equipos en tareas más complejas, o puede efectivamente diseñar y hacerse responsable por tareas de largo y de amplia envergadura. Y ustedes ven cómo ahí se van combinando estos tres elementos para ir definiendo cuál es el nivel en el cual se puede ubicar esta cualificación. Hay algunos marcos que adicionalmente a esto han establecido la necesidad de desarrollar ciertas habilidades generales, que se pueden definir de múltiples maneras, tales como aprender a aprender, resolver problemas, trabajar en equipo, comunicaciones, etc. Pero esto es algo que se ha ido agregando, no todos tienen y puede ser útil mirarlo o pueden incorporarse de alguna manera en alguno de los otros componentes. Ahora, ¿qué puede aportar un marco? Pero para eso tendríamos que mirar primero, yo les decía, los objetivos específicos de un marco tienen mucho que ver con la realidad de la educación superior a la cual responden. ¿Qué es lo que pasa con nuestra educación superior? En primer lugar, hay una amplia diversidad en los itinerarios que conducen a una credencial que se llama de la misma manera. En algún momento, desde CINDA, este centro interuniversitario que yo dirijo y que es una red de universidades latinoamericanas y europeas, hicimos un análisis para el caso chileno, pero también para otros países, de títulos específicos. Y lo que hicimos fue mirar, por ejemplo, un título de ingeniero comercial, un título de asistente social, un título de ingeniero en computación. Y miramos y clasificamos estos títulos en grupos de instituciones donde se obtenían los títulos. Si uno mira que en algunos casos hay instituciones en las cuales los alumnos ingresan con un puntaje que los pone en los niveles más altos de la distribución, que pagan un arancel elevado y que se demoran 10 semestres en obtener ese título, y los compara con el mismo título que se entrega a una persona que entra en los niveles más bajos de la distribución de puntaje, que paga una fracción de lo que pagan los otros y que a veces se demora incluso un poco menos, uno se pregunta cómo podría uno suponer que esos dos títulos son equivalentes, pero se llaman igual. Cuando miramos los currículos de las carreras en estos dos grandes grupos, uno veía diferencias también importantes, con un énfasis más teórico, más de desarrollo del conocimiento, más de interpretación de los conocimientos actualizados en el grupo de mayor complejidad y un enfoque mucho más operativo y más pragmático, más instrumental en el otro grupo. Y entonces la pregunta es, ¿no sería bueno que esto se transparentara antes y que la gente no entrara con expectativas desmedidas a una carrera o a un programa que le ofrece a lo mejor mucho más de lo que puede dar? Eso tiene que ver con una falta de regulación de los contenidos de las credenciales educativas. Yo recuerdo, hace muchos años, eso sí, cuando yo trabajaba en el Consejo Superior de Educación, se llamaba en esa época,
pedimos un estudio sobre las carreras de comunicación social. Y se hizo un análisis de estas carreras y el resultado en ese momento, puede haber cambiado ahora, pero en ese momento era que no había nada, ningún contenido que estuviera presente en más del 40% de las carreras. O sea, no había un núcleo duro de conocimientos o de competencias que cualquier persona que tuviera un título o una licenciatura en comunicaciones hubiera tenido que aprender. Y la pregunta entonces es, bueno, pero ¿en qué se basan los títulos? ¿Cuán comparables son? Si a esto le agregamos que no tenemos mecanismos de habilitación profesional que sean independientes de las instituciones de educación superior, y esto tiene un impacto que a veces va más allá que nosotros. A mí me correspondió participar en la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y estábamos discutiendo el capítulo sobre profesionales. La pregunta del equipo norteamericano fue cómo se certifican las competencias profesionales de los profesionales de ustedes. Dijimos, bueno, el título que le da la institución de educación superior. No, dijeron, eso es la parte académica, queremos saber la parte profesional. Sí, lo hacen las universidades o los institutos profesionales. Y eso lo hacen en conjunto con los empleadores. No, lo hacen ellos, a juicio de ellos. ¿Y quién acredita la capacidad de las universidades para certificar competencias profesionales? Bueno, estábamos partiendo recién con los procesos de acreditación, pero bueno, ellas. Y la última pregunta fue, ¿y cuánto valen, cuánto tiempo dura esa certificación? ¿Cada cuánto tiempo hay que renovar la certificación profesional? No es vitalicia. Bueno, a ustedes no les extrañará que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no tiene capítulo de profesionales. Entonces hay ahí un tema. Otro tema es la escasa articulación. Una persona entra a estudiar algo, termina a veces, pero quiere seguir otra carrera, tiene que dar la PSU, tiene que partir de cero. Y si no termina, no se le reconoce prácticamente nada de lo aprendido. Y si uno estudió una carrera de técnica en cualquier cosa, electricidad por ejemplo, y ejerce como maestro eléctrico durante 6 años y quiere entrar a la universidad para estudiar ingeniería eléctrica, PSU de nuevo, y tiene que entrar a estudiar electricidad a la universidad en las mismas condiciones que si viniera de cuarto medio y no supiera la diferencia entre un enchufe y una ampolleta. Entonces, hay ahí también problemas que tenemos que resolver, que tenemos que asumir en algún momento que están. Tenemos procesos de aseguramiento de la calidad que son voluntarios, que no tienen consecuencias para las instituciones o tienen consecuencias muy escasas y entonces tampoco solucionan el problema. Entonces, ¿qué puede aportar en un contexto de alta diversidad? Yo creo que, en primer lugar, contribuye a comprender mejor el nivel de la formación. ¿Capacita para qué? Y podemos decirlo, capacita para saber ciertas cosas, saber hacer ciertas cosas, desempeñarse en ciertos ámbitos con mucha o poca autonomía. Informa acerca de las posibilidades de itinerarios. Si usted tiene un título aquí, esto lo habilita para después seguir acá o allá, o lo habilita para esto siempre que le agregue, en fin, hay una explicitación de estos posibles itinerarios. Puede facilitar la articulación de los ciclos, al ir generando entonces una mayor confianza en los momentos terminales de estos ciclos. Permite la portabilidad de las cualificaciones, porque una vez que uno tiene una certificación, esa certificación puede ser más fácilmente reconocida en el nivel siguiente, da coherencia, ordena. Y una cosa que a mí me parece importante es que permite distinguir entre calidad y complejidad. Tendemos a pensar que es mejor una carrera
más compleja, más larga, que una más corta, más simple, digamos. Pero no es así. La calidad y la complejidad son dos elementos distintos. Uno puede formar un muy buen profesional que está preparado para trabajar a un nivel más instrumental, más operativo, y puede preparar un muy mal profesional que está en una lógica más teórica, más compleja, en fin. Creo que un marco permite hacer esa distinción de una manera más fácil, dándole entonces un contenido mucho más significativo al concepto de diversidad. Hablamos mucho de diversidad, valoramos la diversidad, somos bien malos para evaluarla, pero esto nos ayudaría a entenderla de una mejor manera. El problema es que yo creo que no tenemos una institucionalidad capaz de hacerse cargo de esta tarea, y ese sería tal vez el primer desafío. Ahora, si miramos la experiencia internacional, porque una de las ventajas de llegar tarde a estos procesos es que podemos aprender de los aciertos y de los errores de otros, y podemos ordenar esta experiencia en distintos ámbitos, que son los que están ahí. ¿Qué pasa en el ámbito de las políticas? En primer lugar, hay que tener claridad acerca de los propósitos. ¿Para qué queremos un marco nacional de cualificaciones? ¿Y para qué lo queremos en una perspectiva de largo plazo? No estamos tratando de resolver un problema coyuntural de hoy. Estamos tratando de ordenar nuestra educación superior en un horizonte de largo plazo que nos permite saber hacia dónde queremos conducirla. En segundo lugar, hay que ser realista. Monseñor Escrivá de Balaguer decía: soñad y os quedaréis cortos. Bueno, aquí está bien soñar, pero también hay que ser realista y acotarse a qué es lo que realmente podemos hacer en nuestro sistema con nuestros recursos. Porque si nos entusiasmamos y queremos hacer mucho más, no vamos a hacer nada, ni lo uno ni lo otro. Hay que entender que el Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento de política, no es la panacea universal, no nos va a resolver todos los problemas. Necesita estar inserto en una estrategia política más amplia. Esta orientación de largo plazo de la educación superior, esto saber hacia dónde vamos, pero al mismo tiempo cuáles son los otros instrumentos de política, aseguramiento de la calidad, financiamiento, regulaciones, etcétera, para que pueda ser útil un marco. Y una de las cosas fundamentales es trabajar por generar confianza entre los actores. Y eso se hace teniendo claridad en la conducción, por una parte, pero por otro lado, mecanismos eficaces de participación. Esto no es algo que se le hace a las instituciones de educación superior, se hace con ellas. Pero no es indispensable abarcar todos los niveles desde el inicio. Puede haber marcos sectoriales, puede haber marcos que sean referidos a subsectores educacionales, que después se combinan. O se puede hacer el intento de hacerlo desde el comienzo, pero más difícil. En términos de gestión, los marcos que han resultado eficaces tienen un equipo ejecutivo que conduce el proceso, que es de alto nivel, y cuando digo de alto nivel nacional. Muchas veces son comisiones formadas por representantes de los ministerios de Educación, Economía y Trabajo, por ejemplo, pero cada país define cuál es. Participativo, pero que sea operativo, pero que sea capaz de asignar recursos, tomar decisiones, definir plazos y sobre todo mantener el entusiasmo, porque esta cosa se demora. Entonces uno empieza a perder entusiasmo por el camino. Hay que establecer mecanismos claros de participación, consulta y retroalimentación. Interesante es cuando uno mira el Marco Nacional de Cualificaciones de Australia, cuando decidieron modificarlo después de 10 años, hicieron una amplia consulta, muy estructurada, con preguntas muy claras, muy concretas. Increíblemente hicieron la consulta y a los 3 meses, creo, entregaron de vuelta un documento con los resultados de la consulta. Entonces la gente sintió que lo que ellos habían dicho era importante, había sido tomado en cuenta. Ese es el tipo de cosas que hay que diseñar de alguna manera.
Esto hay que planificarlo. Es un proceso caro y de largo aliento. No se hace de un día para otro, no se hace en un año, no se hace en 2 y cuesta plata. Entonces hay que planificarlo, hay que proveer recursos, hay que tener gente, hay que pagar y hay que definir cuáles son los niveles y cómo se articulan. En términos de los contenidos, hay una serie de aspectos técnicos que no se pueden obviar. Hay que definir niveles de aprendizaje, descriptores apropiados, medir la carga de trabajo, y eso hay el sistema de créditos transferibles, y ustedes van a oír a Fernanda Cri en un rato más, pero hay ahí un trabajo que ya está avanzado y que es un insumo realmente importante. Hay que tener un sistema de acumulación y transferencia de créditos que, siendo incipiente, ya por lo menos también hay un avance. Hay que tener perfiles de las calificaciones, hay que conectarse muy clara y fuertemente con el sistema de aseguramiento de la calidad, porque el marco y los sistemas de aseguramiento de la calidad son todos mecanismos regulatorios que tienen que conversar. Si no conversan, las instituciones están sometidas a tensiones que no pueden manejar. Y esto no se puede hacer sin aprender qué es lo que está pasando en el medio internacional. Aquí no tenemos que reinventar la rueda, tenemos que adaptar la rueda que ya existe, que ya se inventó, a los caminos nuestros. Pero en una de esas, si nos da por inventar la rueda, nos resulta cuadrada y sería fatal. En el ámbito de las estrategias, tenemos que contar con un nivel adecuado de experticia que incluye experiencias internacionales y un buen conocimiento del sistema nacional. Alguien que pueda hacer esta adaptación, traer ruedas y adaptarlas, porque conoce nuestros caminos. Hay que atreverse a saber y a reconocer que esto no se va a hacer bien a la primera. Este es un proceso que son aproximaciones sucesivas. Uno hace algo, lo prueba, lo revisa, lo mejora en un proceso incremental. Tiene que preocuparse de que haya consistencia entre los objetivos que se está planteando y los instrumentos. Eso suena obvio, pero en la práctica no siempre es así. Y hay que difundir, hay que contar. Esto no se puede hacer entre 4 paredes, no se puede hacer de una manera, uno tiene que avanzar y difundir y discutir, porque si no se pierde el aspecto de la confianza. Hay ciertas condiciones, como decía antes, es un mecanismo regulatorio importante y puede generar resistencia significativa, y los más resistentes son las universidades. No tanto los otros niveles del sistema, pero sí las universidades, y mientras más complejas y más sofisticadas, más resistentes. Entonces se requiere una clara voluntad política que haga una estrategia de seducción de alguna manera, pero que al mismo tiempo regule, asigne recursos y difunda cuáles son los beneficios para los estudiantes, para los profesionales, para las carreras. Como es un proceso de largo plazo, y que requiere aprender un lenguaje nuevo y generar cambios culturales, hay ahí también esa voluntad política, tiene que tener esa orientación, tiene que saber que esto va a durar más posiblemente que el periodo de un gobierno. Y requiere un alto grado de participación. Sin participación va probablemente a lo mejor a traducirse en un documento que nadie lo va a aceptar. Tiene que haber una instancia de coordinación creíble, válida, reconocida, que sea capaz de agregar y articular intereses que van a ser contradictorios en algunos momentos, que mantenga el impulso, que gestione los procesos, que compense las debilidades de algunas instituciones o de algunos ámbitos del sistema, en fin. Y insistir en que este es el resultado de aproximaciones sucesivas, que tienen que ir alineando los temas en una lógica incremental. Esto no resulta bien a la primera. Y que no resulte bien a la primera no es un fracaso, es un aprendizaje. Y quiero terminar con esto, porque los procesos de cambio y la calidad, nosotros tendemos a movernos con relativa facilidad en esta línea. De aquí a hacer lo mismo, pero mejor. Insistimos en eso, y cuando evaluamos cosas decimos, bueno, entonces tengan más profesores de jornada completa, más doctores, más esto, más el otro,
porque eso es lo que nos ha funcionado en ciertos contextos. El desafío es de cambio, es abordar nuevos temas con enfoques distintos. Y nuestra fantasía es que nos vamos a mover en diagonal, desde ahora a una situación innovadora y mejorada. Pero esa es una fantasía, porque para cambiar, primero hay que moverse para el lado, abordar estos nuevos temas y estos nuevos enfoques. Y el Marco Nacional de Cualificaciones es un cambio importante de temas y de enfoque. Y al principio lo vamos a hacer más mal. Y ustedes todos tienen experiencia de que cuando cambian y hacen algo nuevo, desde manejar un auto nuevo o un nuevo sistema operativo en el computador o un nuevo currículo o lo que sea, al principio uno lo hace más mal. Eso se llama incompetencia temporal. Pero es temporal. Hay que aceptar eso. Y como es temporal, aprendemos. Y cuando aprendemos, nos movemos arriba, pero en la otra fila. Ya no en esta primera fila de acá, columna de acá, sino que en la otra. Y hacemos las cosas mejor. Ahora, cuando nos instalamos ahí, la cosa parte de nuevo. Y de nuevo tenemos que cambiar. Pero ese es el proceso. Entonces tenemos que aceptar que en este proceso de cambio las cosas no van a resultar bien a la primera, pero que vale la pena hacerlas, aun cuando no resulten perfectas. Eso. Muchas gracias.